Bueno, a pesar de tener satélites en órbita que pueden leer la matrícula de un auto desde el espacio. Sí, una locura de tecnología. Exacto. O sea, tenemos una cartografía digital que mapea cada milímetro de los continentes. Pero la mente humana parece sentir una urgencia casi, no sé, casi biológica por poblar los espacios oscuros del mapa con monstruos. Claro, como si nuestra psique simplemente no pudiera soportar el vacío de lo desconocido. Tal cual, necesitamos ponerle un rostro a ese vacío. Y preferiblemente uno aterrador. Y resulta que en ciertas regiones del norte argentino, ese monstruo no es un fantasma translúcido. No, para nada. Es algo muy terrenal. Exacto. Deja huellas profundas en el barro, huele a muerte, y la gente, hoy, digamos en pleno siglo XXII, todavía cambia sus rutas o se niega a entrar al bosque por miedo a encontrarse con él. Esa resistencia a adentrarse en el bosque es lo que hace que este caso sea tan particular, ¿no? Tendemos a asumir que la tecnología ha iluminado todos los rincones del planeta. Claro, que lo sabemos todo. Sí, pero cuando uno se para frente a la inmensidad de ciertos paisajes naturales, la soberbia de la civilización se desmorona por completo. Y resurge ese instinto primitivo. Totalmente. Ese instinto de darle forma a entidades inexplicables resurge con una fuerza tremenda. O sea, es una reacción pura de supervivencia frente a un entorno que simplemente nos supera. Y precisamente hacia uno de esos entornos abrumadores es a donde nos dirigimos hoy en esta inmersión profunda. Vamos a zambullirnos en el material que tenemos sobre el folclore andino. Que es un material fascinante, por cierto. Es increíble. Sobre la mesa tenemos un conjunto de fuentes sumamente detalladas. Hablamos de textos antropológicos, crónicas periodísticas, relatos orales, todo sobre el ucumar. También conocido como el ucumari o el hombre oso. Así es. Es una de las criaturas más misteriosas y genuinamente temidas de toda la región noroeste de Argentina, específicamente en las selvas de montaña de Salta y Jujuy. Y hay que aclarar que la misión de este análisis no es hacer un simple recuento de historias de terror. No, claro que no. No estamos acá para asustar, por asustar. Exacto. Vamos a diseccionar esta leyenda pieza por pieza, evidencia por evidencia, para entender qué nos dice exactamente esta figura sobre esa frontera tan delgada entre la civilización, la naturaleza salvaje y la psicología humana. Y para entender esa frontera, primero hay que entender el escenario, ¿verdad? Fundamental, porque las fuentes no sitúan al ucumar en un bosque amable tipo de cuento de hadas. Hablan de las yungas. Uy, las yungas. Sí, las yungas son un ecosistema extremo, o sea, una selva nublada de alta montaña que es prácticamente impenetrable. Imaginemos una vegetación tan densa que apenas deja pasar la luz del sol. Tal cual, donde la niebla baja reduce la visibilidad a unos pocos metros. Y la humedad, bueno, la humedad es sofocante. En ese laberinto verde, el aislamiento es total. Si uno se pierde ahí, queda a merced de sus propios sentidos. Y esos sentidos empiezan a fallar, o peor, a hiperestimularse rápidamente. Y es vital establecer de qué se está huyendo exactamente en ese laberinto. Porque lo que muestran las fuentes sobre el ucumar desafía por completo la idea tradicional de un ser mitológico. A ver, contanos un poco más sobre eso. O sea, no estamos hablando de un espíritu etéreo. O del alma en pena de un conquistador, digamos. Claro, no es un ente invisible. Exacto. Las descripciones convergen en una imagen contundente y muy, muy física. Los pobladores locales describen a un ser híbrido. Una mezcla. Sí, una mezcla bastante perturbadora entre rasgos humanos y los de un oso de proporciones gigantescas. Hablan de un cuerpo robusto, cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Pero el detalle que cruza todos los relatos, y esto es lo que realmente te eriza la piel, es que camina erguido. Sí, ese es el punto clave. Se desplaza sobre sus patas traseras, con la misma cadencia que una persona enorme. Y no es solo la postura, son las proporciones y las capacidades que se le atribuyen. O sea, los relatos hablan de una fuerza destructiva inmensa. De arrancar árboles de cuajo, básicamente. Totalmente. Una criatura capaz de abrirse paso derribando árboles pequeños. O de enfrentarse a los depredadores nativos más letales del monte. Como el puma o el yaguareté. Sí. Y el ucumar sale victorioso sin mayor esfuerzo,
Según cuentan, dicen que utilizan manos gigantescas con garras adaptadas no solo para cazar, sino para trepar laderas escarpadas de roca y barro con una facilidad incomprensible. Pero aquí hay una paradoja que resulta francamente aterradora. Las fuentes insisten en que, a pesar de tener esta contextura tan pesada, a pesar de la fuerza bruta, se desplaza con un silencio absoluto. Es perturbador. Hay un sigilo que simplemente no concuerda con la física de un animal de su tamaño. O sea, no tiene sentido. Y ese contraste es el núcleo del terror que infunde. La idea de que algo tan colosal pueda moverse por la selva sin romper una sola rama seca, bueno, genera una paranoia constante. Me imagino. Caminar por ahí y sentir que en cualquier momento aparece. ¡Exacto! Le permite sorprender a los intrusos o acercarse a los corrales en la periferia de los pueblos sin ser detectado. Hasta que ya es demasiado tarde, claro. Y esa sensación de amenaza constante se ve reforzada por la tangibilidad que mencionábamos. A diferencia de un espectro, el ucumar interactúa con el plano físico y deja rastros imposibles de ignorar. Rastros muy concretos. Los vaqueanos, o sea, las personas que viven y respiran ese terreno, aseguran ver sus huellas marcadas en el lodo. Huellas que no terminan de encajar en los manuales de zoología. Claro, huellas extrañas. Y también escuchan sus gritos, que no se describen como el gruñido de un animal salvaje común. Es más bien un alarido humanoide. Algo que resuena y se deforma en las noches de neblina. ¡Qué miedo! Sí, imagínate estar ahí y escuchar eso. Y luego está el factor olfativo, que es interesantísimo. Uy, sí, el olor. Las fuentes dicen que emana un hedor penetrante, ácido, sumamente desagradable. Y que se percibe a la distancia. Exacto. Pensando en esto, el olor funciona casi como una alarma de proximidad orgánica. Es como un sistema de advertencia en el aire que te avisa que hay algo peligroso cerca. Es como una alarma, sí, pero es una alarma que no te indica la dirección del peligro. Solo te confirma que la criatura ya está en tu territorio. Te avisa que ya perdiste la ventaja. Totalmente. Modifica instantáneamente la dinámica del entorno. O sea, el miedo no empieza con el contacto visual. La parálisis y la alteración del comportamiento comienzan en el momento exacto en que esa corriente de aire fétido cruza el sendero. Obligando al cazador o al caminante a tomar decisiones drásticas basadas puramente en la intuición y el terror anticipado. Exactamente. Y esto me obliga a hacer una pausa, porque tengo que plantear la pregunta más obvia que surge al revisar los testimonios. A ver, si hay huellas tangibles que deforman el lodo, Ajá. si hay un olor biológico específico que los cazadores locales, tipos que conocen a cada criatura del bosque, logran distinguir, y si hay gritos que rompen el silencio, no existe la posibilidad real de que los lugareños estén describiendo una especie zoológica. O sea, un animal de carne y hueso. Sí, un animal real que simplemente no hemos catalogado aún. ¿Por qué asumir inmediatamente que es una invención cultural? A ver, la posibilidad biológica siempre existe. Pero lo que realmente estamos viendo aquí, según los análisis antropológicos, es el mecanismo de supervivencia de la mente humana. Procesando evidencia. Procesando evidencia aislada en un entorno hostil. En la yunga, como decíamos, el entorno es abrumador. Una huella en el barro puede ser la marca de un animal común que ha sido distorsionada por la lluvia constante. Claro, el barro se expande. Exacto. Y un olor fétido puede provenir de flora endémica en descomposición o de un cadáver oculto en la maleza. Un grito desgarrador en medio de la noche puede ser el viento en un desfiladero. O incluso el llamado inusual de un ave. Pero la mente humana detesta la incertidumbre. La detesta. Especialmente cuando se siente vulnerable. Entonces toma estos estímulos físicos y los ensambla de manera subconsciente. Necesita darle una forma coherente a su ansiedad. Claro, es mucho más fácil, psicológicamente hablando, temerle a un monstruo peludo con garras que puedes, en teoría, esquivar o enfrentar. Tal cual. Es un mecanismo de defensa brillante, si lo pensamos bien. Espera, igual me genera un poco de confusión este salto. Porque si revisamos la parte biológica del material, el mito no surge de la nada. No, para nada. Hay una base. Hay un sospechoso zoológico muy claro aquí. El oso de anteojos, el Tremarctos ornatus. El único oso nativo de Sudamérica. Ese mismo. Y vive exactamente en estos bosques nublados. Además, se para sobre sus patas traseras y tiene un pelaje oscuro. Entonces, mi duda es,
Si la gente que vive rodeadas de esta naturaleza conoce perfectamente al oso de anteojos, ¿en qué momento la biología se convierte en magia? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de un oso esquivo que come frutas a un monstruo antropófago? El salto ocurre cuando la comunidad necesita explicar lo que la biología simple no puede justificar. O sea, el oso de anteojos es tímido, es principalmente herbívoro y evita al ser humano a toda costa. Huye al primer ruido. Exacto. Pero cuando suceden cosas inexplicables en el monte, por ejemplo, una desaparición misteriosa o una incursión violenta en un corral o un sonido que nadie reconoce, ahí la cultura toma la base biológica del oso y le inyecta características humanas complejas. Lo humanizan para darle intención. Totalmente. La leyenda dice que el ucumar no actúa solo por instinto. Dicen que acumula sistemáticamente raíces, frutos y presas en cuevas inaccesibles, o sea, planificando para el futuro. Que tiene voluntad. Exacto, que tiene voluntad propia y que ataca con una violencia calculada si su territorio es vulnerado o si sus crías están en peligro. Básicamente la selva funciona como un espejo de feria. Entra el reflejo de un oso pardo sudamericano común y corriente, y las condiciones extremas de la yunga distorsionan esa imagen. Es una excelente analogía. La estiran, la cargan de toda la paranoia y el estrés de vivir al margen de la civilización y devuelven el reflejo de nuestros peores miedos primordiales, pero caminando en dos patas. Sí, el espejo distorsionado ilustra muy bien el proceso. Y ese reflejo, además, cumple una función específica. Las fuentes mencionan al folclorista e investigador tucumano Adolfo Colombres. Ah, sí, él aporta una lectura fundamental sobre esto. Así es, él define al ucumar como, y cito, el eslabón perdido entre la civilización y la naturaleza salvaje de los Andes. El eslabón perdido. Es una idea que da muchísimo que pensar sobre nuestra relación con el entorno, ¿no? Lo que Colombres sugiere es que el monstruo encarna la fricción pura entre dos mundos que son incompatibles. O sea, la civilización exige orden, exige caminos marcados, límites claros, leyes. Mientras que la selva virgen es el caos orgánico absoluto. Exactamente. Allí la vida y la muerte suceden sin moralidad alguna. El pez grande se come al chico, y ya está. Y el ucumar opera exactamente en esa zona de fricción. Tiene la forma erguida del humano, pero el comportamiento letal de la naturaleza. Es el recordatorio tangible de que en las profundidades del monte, las reglas de la civilización caducan y comienza la jurisdicción de la selva. Y el peso de esa jurisdicción es devastador, porque el material que estamos revisando no se limita a describir avistamientos vagos o sombras en la noche. No, va mucho más allá. Profundiza en consecuencias sociales muy graves. Aborda un aspecto de la leyenda que es francamente escalofriante. Hablamos del secuestro de seres humanos. Sí, ese es un tema denso. Las fuentes relatan cómo, en la tradición oral, el ucumar tiene una predilección específica por raptar humanos, especialmente mujeres, para llevarlas a lo más profundo del monte. Ese detalle es crucial y definitivamente no puede pasarse por alto en el análisis. El rapto, especialmente focalizado en las mujeres de las comunidades rurales, revela dinámicas sociológicas muy, muy profundas. Dinámicas complejas de las que muchas veces no se habla. Totalmente. En primer lugar, es un mecanismo narrativo que a lo largo de los siglos ha servido para dar una explicación digerible a tragedias reales. Claro, en zonas donde la geografía es tan traicionera, la gente simplemente desaparece. Cierre narrativo, por aterrador que sea, frente al vacío de no encontrar nunca un cuerpo. Pero hay algo más oscuro en esas narrativas de secuestro, ¿no? Especialmente cuando se habla de cautiverio y de supervivencia. Sí, las implicaciones son fuertes. Porque los textos describen a personas que supuestamente logran escapar del ucumar y regresan a los pueblos. Vuelven en estado de shock, con la ropa destrozada, incapaces de hablar con claridad. Murmurando cosas sin sentido. Exacto, murmurando historias completamente incoherentes sobre haber sido retenidos en cuevas. Y es ahí donde el mito se cruza con las realidades más crudas y difíciles del aislamiento rural. Históricamente, en comunidades muy cerradas y alejadas de la justicia institucional, la figura del ucumar ha podido funcionar como un velo. Un velo para tapar lo indecible. Sí, para ocultar situaciones de abuso, violencia de género o crímenes cometidos por personas reales.
ya sea de la misma comunidad o forasteros. Es tremendo pensarlo así. Si una mujer vuelve traumatizada y el pueblo decide colectivamente que, entre comillas, fue el Ucumar, el asunto queda envuelto en el tabú sobrenatural. Evitando que se investigue el trauma real. Y de paso, protegiendo a los verdaderos perpetradores. Esa es la función sociológica más oscura del mito. Esa capa de interpretación lo hace muchísimo más complejo. Y ojo, que esto no es un registro arqueológico de creencias muertas de hace 300 años. Pensemos en lo que recogen las fuentes periodísticas contemporáneas. Las noticias actuales. Estamos hablando de titulares recientes, del siglo XXI, en zonas de la provincia de Salta como Rosario de la Frontera o Metán. Hay un relato muy ilustrativo que refleja el pánico actual. El de los cazadores, ¿verdad? Ese mismo. Cazadores experimentados, hombres que conocen el monte como la palma de su mano, que de repente se ven rodeados por una jauría de perros de caza que se niegan a avanzar hacia un sector específico de la maleza. Perros entrenados que de la nada se aterrorizan. Exacto. Los perros lloran, retroceden con la cola entre las patas, y el cazador percibe ese olor fétido y insoportable y descubre huellas gigantes con garras. Y el pánico se desata. Vuelve al pueblo aterrado, y al día siguiente, el diario local saca un titular enorme reportando que el Ucumar ha vuelto. Y a raíz de eso, sectores enteros del bosque quedan vedados por la noche debido al pánico generalizado. Lo cual genera un debate fascinante sobre el papel de la prensa moderna en estos contextos. Porque al poner el avistamiento del monstruo en la primera plana, uno podría preguntarse qué están haciendo realmente sus medios. Claro, ese es precisamente el punto de inflexión aquí. Cuando leo esos recortes de diarios locales reportando el avistamiento del Ucumar, me pregunto si los periodistas están, digamos, avalando supersticiones. Sí están alimentando el mito irresponsablemente. Exacto. Están validando lo sobrenatural ante esa audiencia. O, en realidad, están haciendo un trabajo de periodismo sociológico puro, reportando fielmente un fenómeno de terror psicológico que es tan real que, literalmente, paraliza la economía de los cazadores y altera la vida cotidiana de una ciudad entera. Desde el punto de vista del análisis cultural, antropológico, la veracidad biológica de la noticia es completamente irrelevante. Lo que importa es el impacto. Lo fundamental es la función social del relato mediático. Estas noticias operan como un pegamento social extraordinario. O sea, cuando el diario de Salta publica la historia del cazador aterrorizado, está conectando las angustias del hombre moderno con las tradiciones ancestrales andinas. Les está diciendo que no están locos. Les está diciendo a la comunidad rural que sus miedos son válidos, que su experiencia frente a lo indomable de la selva es compartida. Lejos de ser una pieza de museo folclórico, el mito del Ucumar demuestra ser un ecosistema vivo que se adapta perfectamente a la era de la información. Pero si nos detenemos a observar el resultado práctico de todo este miedo, si vemos que estas noticias logran alejar a los madereros, frenar a los cazadores furtivos y mantener a los pobladores alejados de las zonas más profundas de las yungas, surge un patrón muy interesante. surge una lógica muy distinta, ¿sí? Si aplicamos la causalidad, nos damos cuenta de que quizás el mito, en vez de ser un problema producto de la supuesta ignorancia, sea un mecanismo asombroso de la propia naturaleza. Y para entender esto a fondo, las fuentes nos proponen cambiar de paisaje. Movernos de provincia. Sí, plantearnos una pregunta. ¿Qué le pasa al guardián de la selva cuando ya no hay selva? Esto nos lleva hacia arriba, a las alturas de la provincia de Jujuy. Donde el paisaje cambia totalmente. Es una transición vital, porque el entorno define la función del mito. Cuando pasamos de la densa y exuberante vegetación de Salta a los picos áridos y rocosos de la cordillera jujeña, la actividad humana dominante cambia drásticamente. Llame a Itala, hay otras cosas. Entramos en el territorio histórico de la minería, de las perforaciones en la roca y los socavones profundos. Y el Ucumar muta junto con el paisaje. En esta variante de la leyenda, ya no acecha entre las lianas húmedas. Se adapta al nuevo terreno. Exacto. Se manifiesta como una sombra gigantesca durante las tormentas eléctricas de alta montaña.
En lugar de cazar entre los árboles, vigila las piedras. Las fuentes de Jujuy lo describen como un protector feroz de los minerales ocultos en la tierra, apostado en la entrada de las minas naturales. Exactamente. O sea, en Salta preserva la integridad del bosque ahuyentando a quienes lo sobreexplotan y en Jujuy regula la extracción de las riquezas de la montaña. Viéndolo así, a efectos prácticos, el monstruo funciona como una especie de guardaparques mitológico. Un guardián de recursos. Básicamente, el miedo actúa como un cerco invisible. Es la forma que tiene la naturaleza a través de la psique humana de decir hasta acá llegaste. Y el mecanismo detrás de ese cerco invisible es un ciclo de retroalimentación generacional increíblemente efectivo. O sea, pensemos en cómo opera esto en la práctica. A ver, dame un ejemplo. Un cazador o un minero se adentra demasiado en una zona altamente peligrosa, ya sea por terreno inestable o por pura deshidratación. El agotamiento, la altitud y el aislamiento le provocan una experiencia traumática o alucinatoria. El cuerpo empieza a fallar. Sobrevive a duras penas, regresa a la comunidad y relata un encuentro pavoroso con el dueño del monte, con el Ucumar. La comunidad asimila el relato y establece un tabú sobre esa zona específica. Y entonces nadie más va para allá. En consecuencia, las generaciones siguientes evitan ese sector peligroso del bosque o de la montaña. ¿Cuál es el resultado real? Menos muertes por accidentes y un área silvestre o mineral que queda protegida de la sobreexplotación humana. Es brillante. La comunidad sobrevive y los recursos se conservan porque el mito funciona. Y funciona sin importar en absoluto si la bestia de pelo oscuro es biológicamente real o no. Es una verdadera obra maestra de ingeniería social y ambiental, nacida del inconsciente colectivo. Creamos entidades guardianas exactamente en las coordenadas geográficas donde más necesitamos imponer un límite a nuestra propia codicia expansiva. Donde somos más destructivos. Exacto. Donde las leyes de los hombres, las multas del gobierno o las fronteras dibujadas en los mapas fallan o simplemente no llegan, la ley del mito impone el equilibrio con un peso aplastante. Es por esto que reducir estas narrativas andinas a simples cuentos de abuelos para asustar niños o tildarlas de supersticiones primitivas es un error monumental. Es subestimar la sabiduría cultural. Totalmente. Son herramientas sofisticadísimas de conservación ecológica y mecanismos complejos de regulación psicológica. El rugido del Ucumar, ya sea el llamado de un ave desconocida, el viento de la tormenta chocando contra la roca o la manifestación material de los miedos más profundos de la comunidad, sigue siendo un componente esencial. Del paisaje mismo. Sí, del ecosistema de las yungas y los Andes. Es la voz del ecosistema marcando su línea de defensa. Y al cerrar el análisis de todos estos relatos y crónicas antropológicas, me queda resonando una idea que conecta directamente con nuestro punto de partida. A ver. Volvamos a esa obsesión moderna que mencionábamos. Esa urgencia por erradicar lo desconocido, por catalogar cada especie de fauna, mapear cada cueva y disipar cada sombra con el brillo de nuestros satélites y nuestro método científico riguroso. Esa necesidad de control absoluto. Exacto. Pero si el terror crudo que infunde el Ucumar ha sido, durante siglos, el mecanismo primario que ha mantenido alejadas a las topadoras, Ajá. si es lo que ha frenado la deforestación masiva y ha preservado el delicado equilibrio biológico de las zonas más vírgenes del noroeste argentino, cabe preguntarse si la iluminación total es realmente la meta. Porque resolver el misterio podría significar, paradójicamente, la destrucción de lo que el misterio estaba protegiendo. Totalmente. Porque quizás si algún día la ciencia logra recorrer cada centímetro de las yungas, poner cámaras en cada árbol y demostrar de manera irrefutable que el monstruo jamás existió, tal vez estemos cometiendo una verdadera tragedia ecológica. Al quitarle el miedo, le quitamos la barrera de protección. Exacto. Quizás el día en que la humanidad pierda definitivamente el miedo al hombre oso será el día en que la selva, despojada de sus sombras, pierda a su más grande, antiguo y letal protector. Es algo para tener en cuenta la próxima vez que observemos la oscuridad densa de un bosque y sintamos ese escalofrío primitivo. A veces, el terror es lo único que mantiene a la naturaleza a salvo.